Vamos a dar ahora la bienvenida a nuestro invitado, es Javier Brolo, de la Asociación de Estudios e Investigaciones Sociales, Así Es. ¿Y de qué vamos a hablar? Algo que tiene mucha relación con la actualidad también, y es de las votaciones hacia la segunda vuelta. Les voy a contar brevemente que Javier Brolo ha evaluado minuciosamente los números y los resultados de los votos recolectados, tanto por Sandra Torres como por Jimmy Morales durante la primera vuelta de votaciones, y ha llegado a varias conclusiones. Empecemos a platicar de la primera, Javier Brolo. Tú dices contundentemente, donde gana el alcalde postulado por el Partido Patriota, Jimmy Morales es fuerte. ¿Puedes explicarnos en detalle qué te revelaron los números? Claro, muy buenas noches. Cambiamos un poquito de switch, pero el evento electoral que tuvimos ha sido muy particular y creo que nos va a dar para hablar bastante. Una de las características de este evento electoral fue el aparente voto cruzado que se dio entre las votaciones alcalde, diputados y votaciones presidenciales, y especialmente el voto cruzado hacia FCN, ya que Jimmy Morales, sin tener un solo alcalde, teniendo solo 12 diputados, pasa a segunda vuelta. Entonces quisimos hacer un estudio más cercano, más detallado de cuál era el patrón en los votos, y entonces nos dimos a la tarea de estudiar cuál era la diferencia entre el porcentaje de votos que cada partido había recibido en la elección presidencial y en la elección de alcalde y diputado distrital y diputado de lista nacional. Pero es especialmente el patrón entre la presidencia y el alcalde el que nos parece interesante, ya que en la mayoría de partidos el voto cruzado es menor al 5%, es decir, la diferencia entre el porcentaje de votos que recibe el alcalde y el porcentaje de votos que recibe el presidente en promedio de todos los municipios, a veces es más, a veces es menos, pero en promedio está alrededor de 5% por debajo o 5% más. Partidos como Fuerza, por ejemplo, tienen más fuerte el candidato presidencial que sus candidatos a alcalde, pero es ligero. En un porcentaje del 5%. Sí, alrededor de 5%. ¿Y eso ocurre igual con Manuel Valdizón? No, Manuel Valdizón creo que está bastante parejo, obtiene un poco de pérdida de votos del alcalde al presidente, pero no es tanto como lo vemos en el PP. El PP claramente tiene un caudal de votos sólido para su alcalde, pero no para el presidente. Y es difícil evaluar en una foto estática solo con el número del porcentaje de votos hacia dónde se fueron esos votos. Pero una forma en que podemos discriminar y ver si la relación existe es ver el grado de fuerza del alcalde y la pérdida de votos en el candidato presidencial del PP, y si ese grado de pérdida de votos del presidente del PP coincide con el grado de ganancia de votos que tiene el candidato presidencial de FCN. Y observamos que efectivamente ese patrón ocurre entre el PP y FCN, pero no ocurre entre otros partidos y FCN o entre otros partidos y otros partidos. ¿Qué puede suceder ahí? Hay dos explicaciones alternativas. Una explicación es que hay un respaldo institucional desde el partido hacia un candidato externo al partido para la candidatura presidencial, un endoso de voto, dijéramos así. Otra explicación que también es posible es que simplemente coincidan las preferencias. Por ejemplo, en la elección del 2011, los candidatos que preferían al partido UNE en la alcaldía y diputaciones no tenían candidato presidencial por quien votar. Entonces su patrón de preferencias coincidía porque preferían candidatos de ese estilo. Es posible de que el candidato de FCN coincida o sea atractivo para quienes prefieren candidatos de PP. Yo quiero detenerme en eso, aunque quiero ir a más preguntas sobre las últimas conclusiones que has compartido, pero ¿podría decirse prácticamente que el Partido Patriota se mantuvo a través de sus liderazgos locales fuerte, pero fue directamente su candidato presidencial o su liderazgo a nivel nacional el que prácticamente se diluyó en las elecciones? Exacto, es un partido que casi pareciera que no tuvo candidato presidencial. Cuando vemos el porcentaje de pérdida de votos, nunca tiene más votos el candidato presidencial que el candidato alcalde o el candidato a diputado del partido. Es como que no hubiera tenido candidato presidencial. Ese es el patrón que observamos y que no sucede con otros partidos. Pero como digo, pueden haber dos explicaciones. Una es un respaldo deliberado
del partido que dijera vamos a endosar el voto, y el otro es una coincidencia de que la preferencia de quienes, por ejemplo, quienes prefirieran a Medrano o a Otto Pérez Leal, o quienes prefirieran a Aristides Crespo, o quienes prefirieran a los Arévalo, también tienen gusto por un candidato como el que ofrecía FCN. Y ante la falta de un candidato propio del PP, entonces se optaron por esa, pero la diferencia y el patrón de coincidencia es claro. ¿Puede hacerse proyecciones de cara a la segunda vuelta electoral? Bueno, eso es algo que se puede intentar hacer y que puede responder a algunas expectativas sobre cómo creemos que se negocia la participación política o el esfuerzo de llamar al voto para las elecciones. El partido FCN, y esta es una apreciación personal, hay algunos colegas que difieren conmigo, pero el partido FCN, al tener poca estructura partidaria, es susceptible a necesitar del respaldo territorial de otros liderazgos de otros partidos. En este caso, Líder y PP juntos obtuvieron 202 de las 338 alcaldías. Para la gobernabilidad de cualquier persona en el Ejecutivo, tener 2/3 de los alcaldes afines es una gran ventaja. Además que solo teniendo 12 diputados necesita de más diputados para poder tener mayoría en el Congreso. El espacio que él tiene en el partido para ofrecerlo es algo que puede intercambiar a cambio del beneficio de tener ese respaldo territorial. Entonces hay un incentivo para cooperar, aunque ya Jimmy Morales, al hacer público que no va a aliarse públicamente, eleva el costo de la negociación del partido que quiere incorporarse, porque ya él domina esa negociación, ya puede pedir más a cambio de el acceso o la cercanía al Ejecutivo. Esto es algo que con la UNE puede ser más difícil, considero, porque la UNE sí tiene liderazgos locales que son rivales de los candidatos de los otros partidos. Es decir, le cuesta a la UNE ceder los espacios a los otros partidos. Porque implicaría... En cambio, FCN, carente de esos liderazgos locales, no necesita cuidar... puede ofrecerle esas plazas. Claro, porque creería yo que es más difícil el costo político de desplazar al liderazgo local para ofrecer el espacio temporalmente a otro candidato, porque la estructura local va a ser leal a ese liderazgo que tiene presencia en del partido, y además está compitiendo y compitió de forma agresiva con los otros dos candidatos. Por eso creo que es más difícil, aunque algunos colegas difieren, porque su explicación es: donde hubo fuego, cenizas quedan, y algunos candidatos que formaron parte de las líneas del líder, por ejemplo, estuvieron antes en UNE y creerían que por afinidad o por cercanía previa ahora podrían incorporarse. Vamos a ver el día de las elecciones, pero la expectativa para verificar quién de los dos tiene razón es: si en las áreas rurales o en las áreas donde Líder y UNE fueron fuertes, vemos una abrumador victoria de la UNE, es porque sí coincidieron. Es porque la UNE sí tuvo capacidad de incorporar a sus filas el electorado de Líder. Pero lo que yo creo que vamos a observar es que en esos lugares la disputa va a ser más fuerte, no va a ser tan clara, digamos, 80% de los votos para un partido. Eso es raro. Pero también Manuel Valdizón ha dicho que a través de audios que se han filtrado de sus reuniones, rechaza completamente ese apoyo hacia Sandra Torres. ¿Qué efectos puede tener esto a la luz de lo que nos comentas acá? En una negociación política, hacer una declaración pública eleva los costos de tener que ceder o retroceder en esa declaración pública. Entonces lo que hace es que yo tenga que recibir más beneficio para poder cubrir el costo de haberme comprometido a algo distinto antes. Retroceder en mi palabra es un costo político. Entonces, para que me convenzas de que yo retroceda, el precio que debes pagar en la negociación es más alto. Esa es una estrategia de negociación que los partidos utilizan, y especialmente ahora que hay un rechazo claro y general desde el área urbana y especialmente el distrito metropolitano hacia el partido Líder, o lo que queda del partido Líder. Javier, pero en términos concretos, los dos partidos dependen en buena medida en la segunda vuelta
de lograr que en los departamentos del país, no digo en las áreas urbanas, sino más bien en áreas rurales, los alcaldes movilicen votantes hacia las urnas. De eso es de lo que estamos hablando. En esa área del país, así es como funciona la movilización, ¿verdad? Hay que facilitar el acceso a las urnas porque llegar a las urnas es más costoso para las personas en el área rural que para las personas en el área urbana que pueden caminar al centro de votación, ¿verdad? Muchas personas tienen más distancia y entonces necesitan de esa facilitación. Pero en este proceso electoral ha quedado demostrado que no el hecho de que alguien me acerque a mí a la urna garantiza que yo voy a favorecerle a él, porque el líder también llevó a muchas personas a las urnas. También, permítame agregar, se ha mostrado que es casi un mito ese famoso endoso del voto. Bueno, eso es algo que tenemos ahorita en duda porque pareciera que el voto cruzado es claro. Si es endosado de forma deliberada y que eso es un éxito político del alcalde que logró su objetivo, tal vez es sobreestimar la capacidad del alcalde. Tal vez es la coincidencia de que quien prefiere a ese tipo de opción por ideología, por estilo de hacer política, por algunas coincidencias. Entonces prefiere, así como que alguien quiere candidatos hombres y entonces hay candidatos hombres disponibles o altos o que tengan cierto estilo de comunicarse, puede que hayan coincidencias, así como vemos que hay coincidencias entre los partidos de izquierda, ¿verdad? Javier, muchas gracias por acompañarnos a las 8:45.